Acompáñeme a Éxodo 25. Usted tenía para leer en su casa los capítulos 25, 26 y el capítulo 27 hasta el versículo 19, donde está los planos o el detalle que Dios le da a Moisés acerca del tabernáculo, o por lo menos la primera parte que vamos a ver el día de hoy. Yo espero que usted lo haya podido leer en su casa. Si no lo ha hecho, hermano, le recomiendo que terminado el mensaje, en su casa usted pueda leer estos capítulos, aparte de los que corresponden para la próxima semana, que al final del mensaje les voy a decir cuáles son. El mensaje de esta serie es el número 27 y yo lo he titulado Dios con nosotros. Esta serie yo desde el inicio la había subtitulado acá arriba, como usted puede ver, Redimidos para vivir en comunión. Y es que justamente a través del a través del tabernáculo vamos a ver este propósito santo de Dios. Redimir a su pueblo, liberarlo de la esclavitud con el fin de llevarlo a una vida de comunión. Tengo un pequeño video que me gustaría que viéramos, dura apenas 3 minutos, pero es una vista tridimensional del tabernáculo. Así que, si me ayuda Rosita, si se puede apagar la luz de acá, espérate un ratito. Y voy comentando más o menos. Ahora sí, comencemos. Bájale el volumen. Esta es una vista de todo el campamento, todas las tiendas de campaña, alrededor son de todo el pueblo de Israel y en el centro mismo está el tabernáculo. Todos los israelitas vivirían en sus alrededores y esta tienda sería el tabernáculo. ¿Ok? Tiene 3 partes. La primera parte es todo este patio que está rodeado por esta cerca llamado el atrio. Y luego tiene una tienda en sí mismo, que es en sí el tabernáculo, dividida en 2 partes más. El lugar santo y el lugar santísimo. Si quisiéramos entrar en el tabernáculo, tenemos que hacerlo a través de la puerta. Esta puerta era una cortina por la cual se podía pasar. Y lo primero que encontraríamos sería el altar de bronce, que es el lugar donde los sacrificios eran quemados a Dios. Los corderos o los becerros, etcétera, etcétera. Luego tenemos el lavacro o la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban a sí mismos en una limpieza ritual. Ahora vamos a ingresar a la tienda que está atrás, que está dividida en 2 partes. Esta primera parte se llama el lugar santo. De fondo tenemos el velo que divide hacia el lugar santísimo. Tenemos el candelabro, que era el que daba la luz en la zona. Ok, sí, comenzamos primero con el candelabro. Y del otro lado, al frente tenemos la mesa de la proposición, que tenía 12 panes que representaban a las tribus de Israel, y el altar de incienso o el altar de oro, que era donde se quemaba el incienso delante de Dios. Atrás de esta cortina está el lugar más santo de todos, el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía atravesar este lugar. Y cuando se entraba solamente se encontraba un único objeto, que es el arca del pacto o el arca de la alianza. Esta arca era un cofre de madera revestida en oro, que era hueca en sí mismo. Ahora vamos a ver. Y en la parte de arriba tenía una tapa llamada el propiciatorio, que tenía 2 querubines. Adentro del arca el Señor había pedido que se introdujera las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, para que las futuras generaciones siempre recordaran lo que el Señor había hecho con ellos en el desierto. Así que esto es una vista panorámica del
tabernáculo. Y hoy vamos a comenzar a estudiarlo. No va a ser un estudio exhaustivo. Ahora sí, si podemos regresar con las luces. No va a ser un estudio exhaustivo acerca del tabernáculo, pero sí me interesa que conozcamos en qué consistía. ¿Cuál era la idea que tenía Dios detrás del tabernáculo? Así que, pues eso es lo que vamos a estar estudiando en este día de hoy. ¿Puedes pasarte la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña el tabernáculo? Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Qué nos enseña el tabernáculo? Lo primero que quiero que veamos no es en sí mismo los elementos del tabernáculo, que eso es lo que nos encanta. ¿Qué significaba tal cosa? ¿Qué significaba tal otra cosa? Sí, eso es importante, porque hay mucho simbolismo en el tabernáculo. Pero antes necesito que entendamos el por qué. ¿Por qué Dios da este tabernáculo? O en otras palabras, ¿cuál es la disposición de Dios de dar un tabernáculo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Señor entrega esta tienda de campaña al pueblo de Israel? Y es que hay que recordar que el tabernáculo es mucho más, hermanos, que un simple proyecto de construcción. El tabernáculo no es simplemente armar una tienda en el desierto. Es más, es mucho más que simplemente un lugar de adoración, aunque la adoración formaba parte de la función que tenía este lugar. Si nosotros queremos entender la función que tiene el tabernáculo, tenemos que verlo a la luz de todo el libro del Éxodo. Usted recordará que en el libro del Éxodo, Israel inicia esclavo en Egipto. ¿Bajo el señorío de quién? De Faraón. Él los está oprimiendo. Pues el Señor decide liberar a su pueblo y con mano poderosa saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para ahora darles el tabernáculo. Esto nos muestra entonces que el tabernáculo tenía como propósito mostrar para dónde Dios los había liberado, cuál era el propósito de la redención. En otras palabras, el Señor los había sacado de la esclavitud para que vivan en libertad. Pero esta libertad se tenía que vivir en adoración a Dios. La verdadera libertad que Dios tiene para el hombre, se trata de que el hombre pueda verdaderamente adorarle a Él. Usted recordará que en los primeros capítulos, cuando Moisés le decía a Faraón, vamos a ir y vamos a adorar a Dios, ¿cuál era la respuesta de Faraón? No. Ellos no podían adorar a Dios. Estaban impedidos por el cautiverio que tenían. Mas ahora han sido sacados de Egipto y ahora en esta condición de libres, ¿qué van a poder hacer? Adorar. Adorar. El Señor liberta a su pueblo con el propósito de que le adore. Esa es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Esa es la libertad que todo cristiano tiene que experimentar. Si tú crees que la libertad es vivir tu vida como te da la gana, eso no es libertad, eso es esclavitud. Eso es estar debajo del pecado. El hombre en sí mismo vive, nace para pecar. No puede adorar a Dios porque no le conoce ni le quiere conocer. Pero cuando Dios interviene en la vida de su pueblo, cuando Dios interviene en la humanidad, saca a su pueblo de esa condición de esclavitud para que ahora puedan conocer a Dios. Y la respuesta correcta de un pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que adora a su Dios. Así que vemos que el tabernáculo tiene este propósito de adoración. Es
es mostrar la verdadera libertad que se puede tener. Pero también hay otro propósito detrás de todo esto. Y es que el tabernáculo servía para enseñarle al pueblo que Dios estaba en medio de ellos. El tabernáculo es Dios entre su pueblo. Hasta el momento, ¿dónde el pueblo ha visto la presencia de Dios? Hasta este capítulo 24, 25 de Éxodo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el monte, ¿cierto? Ellos podían levantar la mirada y ver cómo el monte humeaba y había gran oscuridad y truenos y todo. ¿Pero ellos iban a quedar a los pies del monte? No. Ellos iban rumbo a la tierra prometida. Y el asunto es que no se puede llevar un monte, hermano. No se puede llevar un monte. Dios entrega el tabernáculo para que sea la representación de Él. O en otras palabras, para que cuando el pueblo vea el tabernáculo, sepa que Dios está habitando en medio de ellos. El tabernáculo para nosotros nos parece un poco raro, porque nosotros vivimos ¿en qué? En casas. No somos nómadas, pero la figura del tabernáculo era muy adecuada para el pueblo de Israel. Recuerde que ellos todavía no habían entrado a la tierra prometida, tenían un largo camino por delante. Por causa de la desobediencia de estos hombres, lo que debió haber sido un camino de 11 días, ¿sabe cuánto tardó? 40 años. Eran 40 años que ellos iban a vivir en el desierto. Y ellos vivían en medio de tiendas de campaña, en medio de tabernáculos. Esa palabra tabernáculo, eso es lo que significa, una tienda de campaña, una tienda movible. Quizás tú has usado una tienda de campaña. ¿Cuántos hemos acampado algún día? ¿Alguna vez? ¿Tan poquita gente? Un día esto nos tenemos que ir de campamento entonces. Una tienda de campaña, hermanos, es algo que tú levantas provisionalmente. O bueno, yo sé que por lo menos si usted no ha dormido en una, sabe muy bien lo que es. O eso espero. Es algo que tú armas, duermes y luego desarmas y sigues. Esa es la idea. Pues el pueblo de Israel estaba viviendo en tabernáculos, no como este, sino en tienditas más humildes, pero a final de cuentas se llamaban tabernáculos. Si el pueblo estaba caminando en medio de tabernáculos, estaba habitando en medio de tabernáculos, pues la idea de Dios de hacer su tabernáculo era para que el pueblo entendiera que Dios estaba allí con ellos. No es simplemente esa idea abstracta de Dios está con nosotros, pero ¿dónde? ¿Dónde podrá estar Dios? Sino que ellos podían ver algo concreto, algo físico, algo que con sus ojos ellos podían ver y decir, sí, Dios está con nosotros, allá está su casa. Tenemos el problema muchas veces en nuestra amada Lima, que los alcaldes de una ciudad no viven en la ciudad donde dirigen. Hay alcaldes que, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo de acá de Bellavista, pero viven en Las Casuarinas. No digo que sea pecado en sí mismo, pero ¿qué mensaje transmite eso para con la gente que vive en Bellavista? Exactamente, no se identifica, no hay una identificación verdadera. Claro, yo estoy con ustedes, pero en la noche me voy a vivir por allá lejísimos de ustedes. A final de cuentas no va a sufrir lo mismo que el pueblo sufre. Pues Dios está haciendo lo contrario acá. Él al establecer su tienda está diciendo, yo me identifico con ustedes. Yo estoy con ustedes. Ahora, el tabernáculo no se podía poner en cualquier parte del campamento.
Imagínese a 2 millones de personas acampando. Es toda una ciudad de puras tienditas de campaña. Y la pregunta es, ¿y a dónde ponemos el tabernáculo? ¿Dónde lo colocamos? Dios pidió específicamente que el tabernáculo fuese puesto en el centro exacto del campamento. En el mismo centro. Ahora, esto transmite también una idea al pueblo. ¿Dónde tiene que estar Dios? ¿Qué transmite el centro? La importancia, lo más importante, es el centro de todo. Todo gira en torno a Él. Todos nosotros vivimos en torno a Dios. Dios es el punto de referencia de todo. Cuando los españoles hacían una nueva colonia, de las primeras cosas que hacían siempre ha sido la plaza de armas. Y según la plaza de armas, toda la ciudad comienza a ordenarse. La plaza de armas tiende a ser el punto referencial de una colonia. Pues el punto referencial para todo el pueblo es el tabernáculo. Es el punto referencial, pero hay otra cosa más importante aún, y es que en las tribus nómadas, los que caminaban en los desiertos, la tienda central del campamento siempre estaba reservada para el rey de esa nación. Había muchas tribus que caminaban al igual que Israel, caminando por diferentes lugares en una tierra fija, haciendo campamentos en diferentes lugares, trasladándose de un lugar a otro, pero siempre ellos les separaban el centro de todo el campamento al rey de ellos. Entonces, al estar el tabernáculo en el centro, ¿qué idea está transmitiéndole al pueblo? Dios es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Así que Dios está dando esta tienda para que el pueblo entienda que Dios está con ellos. Pero no está con ellos simplemente como un compañero de viaje. Está con ellos para poder ser su rey, o porque es su rey. En otras palabras, el éxodo consiste en la liberación de Israel de estar bajo el señorío de Faraón, oprimidos, a estar en el desierto bajo el señorío de Dios, pero esta vez en libertad. La verdadera libertad es estar bajo el señorío de Dios. Si tú no vives para Dios, no conoces todavía quién es Dios. El tabernáculo tenía esta forma movible, desarmable, porque estaban en el desierto, pero un día cuando llegarían a la tierra prometida y con el rey David que expandió las fronteras como ningún otro rey, ya no iba a ser necesario que el tabernáculo fuera movible, llevable de un lugar a otro, sino que Dios estableció que ahora en lugar del tabernáculo se levantaría un templo. Este templo tiene las mismas funciones del tabernáculo, lo único que es diferente es que ya no se va a mover. ¿Por qué? Porque ya no están en el desierto, ya no son una tribu nómada, ya no es un pueblo nómada caminando por allí. Ahora ya han entrado a la tierra prometida. Mira el capítulo 25 y versículo 8. Mira el deseo de Dios. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Uno, que le iban a hacer su santuario. Santuario significa un lugar santo, un lugar diferente a cualquier otro. Es un lugar celestial en la tierra. Y allí habitaré yo en medio de ellos. ¿Usted sabía que las embajadas funcionan
como pequeños trocitos del país que representan en otro país. La embajada de Costa Rica en Perú es como si fuera un pequeño trocito de Costa Rica en Perú. Si usted quiere visitar Costa Rica de una forma fácil y económica, aunque no muy atractiva que digamos, en teoría puede visitar la embajada de Perú. No le prometo el sol, la playa, el bosque y todas las de aventuras que puede tener en Costa Rica, pero por lo menos visitó algo de Costa Rica. Ujú. Lo mismo sucede con el tabernáculo. El tabernáculo, al ser el santuario, es un pedacito del cielo en la tierra. Pero mira el versículo 9. Mira también cómo el Señor describe el tabernáculo. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Mientras que el versículo 8 se le llama un santuario, un lugar celestial. En el versículo 9, ¿cómo se le llama? Un tabernáculo, una tienda terrenal. Aquí tenemos en el tabernáculo esta dicotomía, estas dos cosas juntas, tanto lo celestial como lo terrenal juntos. ¿En dónde más hemos visto esta imagen? ¿En quién más hemos visto esta imagen de lo celestial y lo terrenal juntos? En Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan dice, y aquel verbo, y si usted se recuerda los primeros versículos de Juan, este verbo era con Dios y este verbo era Dios. Ahí está la referencia a lo celestial. Aquel verbo fue hecho carne. Allí está la referencia a lo terrenal. El Dios del universo tomando forma de hombre. Y sigue diciendo Juan, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar significa literalmente hacer un tabernáculo. O si lo quiere poner en forma de verbo directo, tabernaculizó entre nosotros. En otras palabras, se está haciendo una equivalencia que Cristo es el tabernáculo de Dios entre nosotros. Usted recordará que a Jesús se le llamó Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Esa era la función de Cristo. Bueno, una de las tantas funciones. Él va a ser Dios habitando con nosotros. Así que vemos, hermanos, que la disposición del tabernáculo es que Dios va a habitar con su pueblo. Ahora pasemos a la segunda parte de este mensaje, que ahora sí vamos a ver un poco la imagen del tabernáculo. La imagen del tabernáculo. Y es que el tabernáculo posee un simbolismo muy grande, aunque nosotros no debemos ver todo como simbolismo. Los que llevamos un curso del tabernáculo hace como 10 años atrás, si mal no me equivoco, justo 10 años, 2009, antes de que entráramos a la predicación expositiva, dicho sea de paso, y se acomodaran muchas cosas en la iglesia, hay algunas cosas que nos pasamos de la raya en ese curso. Como por ejemplo ver simbolismo en todo. Por ejemplo, la lámpara o el candelabro, mira el versículo, capítulo 25, versículo 39. Dice, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Un talento de oro son 33 kilos de oro. Si tú tienes un anillo de oro, usualmente, ¿cómo cuánto puede estar pesando un anillo promedio? Hermano Joe, Araceli, ustedes que son de 3, 4 gramos, ¿no? ¿Un gramo? Un anillo, allá, 3, 4 gramos. Un anillo, multiplica eso por 1000 y multiplícalo por 33. Todo ese oro era para la lámpara.
Ok, cuando estudiamos el tabernáculo, estamos en la fiebre de encontrar figuras en todo lado. 33, Nuevo Testamento. ¿Qué podemos asociar con 33? Ah, la edad donde Jesús murió en la cruz. Entonces el candelero, el talento de oro, los 33 kilos de oro simbolizan la muerte de Jesús, la edad de Jesús. Pero ahora tienes un problema, porque si lo conviertes a libras, ya no son 33 kilos, sino 73 libras. Ya se perdió la figura. No, hermano, no hay que buscarle figuras a todo. Hay cosas en el tabernáculo que están allí porque era una tienda. Y era una tienda que funcionaba. Era práctica. Tenía que tener estacas porque se las volaba el viento, si no. A los que hemos hecho campamento, espero que usted haya aprendido la importancia de ponerle estacas a su tienda de campaña. No vaya a ser que usted armó su tienda, luego se fue y luego cuando regresó, con suerte te la encuentras unos cuantos metros más adelante, si no de repente el río se la llevó. Tenía que tener estacas porque es algo práctico. Las estacas en sí mismo no necesitan representar nada. ¿Cómo sé entonces qué sí y qué no representa algo? Tenemos que ir al filtro del Nuevo Testamento. Si los autores del Nuevo Testamento usaron algo como una figura, entonces yo puedo con tranquilidad decir, esto de verdad es una figura del tabernáculo. Por ejemplo, del tabernáculo encontramos lenguaje en el Nuevo Testamento y que son figuras muy, muy propias de nosotros, como la figura del sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en el Nuevo Testamento? Cristo. ¿Y quién más? El creyente, la iglesia. Cada uno de nosotros somos un reino de sacerdotes. También encontramos figuras como cordero, sacrificio, holocausto, ofrenda. Sí, son figuras entonces que se aplican a Cristo. La misma palabra tabernáculo o templo también se utiliza en el Nuevo Testamento. Ya vimos que Cristo es el tabernáculo o el templo de Dios. Pero ¿quién más también es templo de Dios? Nuevamente, el creyente. Entonces, si los autores del Nuevo Testamento utilizaron una figura, yo con tranquilidad puedo decir, esa figura sí la puedo utilizar. Pero quitémonos la manía de ver figuras en todo. En todo. No. Si los autores del Nuevo Testamento lo usaron, son figuras. Ahora, nosotros tenemos entonces que para poder comprender estas figuras, en primer lugar ponernos en el papel o en los zapatos de las personas que construyeron el tabernáculo. A ver, usa la imaginación, mira ahí la tienda. En primer lugar, ¿qué ves? ¿Qué parece? Así, lo más simple. Es la respuesta que me daría cualquier niño. ¿Qué es esto? Una casa. Es lo primero. ¿Qué simboliza el tabernáculo? Una casa. Y ya lo vimos en el punto anterior, es porque Dios está habitando en medio de su pueblo. Pero si vemos los materiales del tabernáculo, tiene oro, tiene plata, tiene bronce, tiene piedras preciosas, tiene telas que eran carísimas para su época. No es cualquier casa. ¿Dónde encontramos este tipo de cosas en nuestras casas hoy en día? ¿En las casas de quién encontramos este tipo de cosas? Ok, y las mansiones usualmente ¿por quiénes son habitadas? Por las personas que están en el poder, a final de cuentas. Lo que tenemos en el tabernáculo es la figura de un palacio. El palacio del rey. Todo el oro, hermano, porque las paredes eran de madera, pero bañadas en oro. Solamente el candelabro son 33 kilos de oro.
todo el oro que tenía el tabernáculo, la plata, todo evocaba a que era el palacio del rey. Pero también encontramos otro tipo de figuras. Por ejemplo, el arca tenía querubines, las paredes tenían querubines. En el candelabro encontramos formas de flores, formas de copos, hablando de árboles. Encontramos ángeles, joyas. Si fuéramos israelitas, esto nos recordaría inmediatamente el huerto del Edén. El tabernáculo simboliza el huerto del Edén. ¿Qué perdió el hombre cuando salió del huerto del Edén? La presencia de Dios. Pero ahora, ¿dónde está la presencia de Dios en medio del pueblo? En el tabernáculo. En cierta manera, el tabernáculo es como un huerto del Edén. Es el lugar donde Dios está en la tierra. Ir al tabernáculo era ir a un tipo de Edén. El tabernáculo se constituyó algo así como un Edén movible. Y esta figura resalta más cuando nos damos cuenta que va a ser durante 40 años que el pueblo se va a estar moviendo. Ahora, esto de manera general, pero también los elementos que tenemos en el tabernáculo tenían mucho simbolismo, que los voy a dejar para otro momento más adelante en la prédica, en la serie, pero ahora los voy a mencionar de una forma rápida. Por ejemplo, no estoy apretando acá. Por ejemplo, tenemos el arca del pacto y el propiciatorio. ¿Qué representaba el arca del pacto y el propiciatorio? Literalmente, era como estar viendo el trono del rey. Cuando uno ve un trono, ¿qué piensa? Poder, no es solamente un asiento. ¿Cuál es la diferencia entre la silla en la cual tú estás sentado y un trono? El poder, la autoridad, exactamente. En una silla, ¿quién se sienta? El que quiera. En un trono, ¿quién se sienta? El rey. El rey. El arca del pacto era como el trono del rey. Y encima del arca se ponía esta tapa llamada el propiciatorio, que tenía estos dos querubines, y sobre este propiciatorio se esparcía la sangre del sacrificio que el pueblo de Dios hacía una vez al año para perdón de todo el pueblo, de tal manera que cuando de un lado tenemos el arca que dijimos que representa el trono del rey, en otras palabras representa al rey, y después del otro lado entonces tenemos al pueblo que es pecador, pero entre este rey santo y el pueblo pecador está la sangre de por medio, la sangre del pacto, que hace posible que el Dios Santo viva en medio del pueblo pecador. En segundo lugar tenemos la mesa de los panes, o la mesa de la proposición, o también llamado la mesa de la presencia. Esta mesa en el lugar santo tenía 12 panes puestos encima. 12, ¿qué nos recuerda el 12? Las 12 tribus de Israel. Y se llamaba la mesa de la presencia, o la mesa que estaba delante del rostro de Dios siempre. ¿Qué es lo que nos está simbolizando entonces? Que el pueblo siempre está en la presencia de Dios. Dios no es que como el alcalde, que vengo en la mañana y me voy en la noche a dormir a mi casa. No. ¿Cuándo está Dios con su pueblo o cuándo su pueblo está con Dios? Todo el tiempo. Hermanos, si tú crees que Dios nada más está aquí contigo los domingos de 9 a 11, estás terriblemente equivocado.
Uno de los principios que tenía las personas en la Reforma era un dicho que dice coram Deo, que significa delante del rostro de Dios. Es la misma idea que la mesa de los panes. La idea es, todos nosotros habitamos constantemente ante los ojos de Dios. Esta semana me salió un trabajo y con un pastor que estamos instalando cámaras de seguridad para contratos no, es broma. Estamos haciendo una instalación de cámaras y el vigilante del negocio, que era una empresa en La Victoria, nos decía, uy, ahora sí es cierto que me la han complicado, ya no voy a poder hacer mis cosas. Sí, es el vigilante. Ahora, ¿por qué esta persona sentía que ya no podía comportarse como le daba la gana? Porque ahora iba a tener una cámara encima todo el día. Su freno iba a ser la cámara. La pregunta es, hermano, si este inconverso, como diría David, este incircunciso inconverso, tuvo temor de una cámara y entendió que tenía que refrenarse porque los demás iban a poder ver sus acciones, ¿por qué los cristianos que estamos delante de Dios, no un día o una hora, todos los días, todas las horas, no tenemos temor de guardar mal en nuestro corazón, de pensar mal con nuestra cabeza, de hablar mal con nuestras palabras, de hacer mal con nuestras manos, de caminar mal con nuestros pies? ¿Por qué no tenemos temor? Porque no estamos conscientes que estamos delante de la presencia de Dios. La mesa de los panes nos recuerda eso. Pueblo de Dios, siempre frente a Dios. Siempre. Eso también nos debería llevar más bien, no solamente al temor, sino a la alegría. En los momentos de angustia y de peligro, ¿dónde estamos? Delante de Dios. Tiene que tener los dos lados. Ahora, por el otro lado también está el candelero, o el candelabro, que era un recordatorio de la presencia de Dios. Ya hemos dicho en otros momentos que en el libro del Éxodo la presencia de Dios se manifiesta y Dios la representa a través del fuego, la zarza ardiendo, la columna de nube, el fuego en la montaña. Y ahora el tabernáculo, ¿dónde va a tener fuego? En el candelabro. Y era un candelabro que nunca se podía apagar, nunca. Nadie que apágueme la luz para ahorrar energía. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios. Y tenemos el altar de bronce, que es el lugar de los sacrificios, el lugar donde el sustituto era sacrificado en lugar del pecador, donde el animal inocente recibía el castigo que merecía el hombre pecador. Esto nos muestra que el Señor es santo y es justo. Esto nos demuestra que el Señor está airado contra el pecador todos los días, como dice el Salmo. Pero también nos recuerda que Dios es un Dios grande en misericordia. Y en su sabiduría encontró la forma de cómo, sin dejar de ser justo y santo, lograr perdonarnos a nosotros. Y esto es a través de un sacrificio sustituto. Otro tomará tu lugar. ¿Quién era ese otro? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que veas rápidamente estos versículos y me trates de decir lo que tienen en común. 25:9, capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Ahora vamos al 40 de ese mismo capítulo. Mira, hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue dado en el monte. Capítulo 27, versículo 8.
Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo haréis. 4 versículos en estos 3 capítulos, con una sola instrucción. ¿Cuál es? Mira, Moisés, tú no vas a improvisarme. Todo lo tienes que hacer como se te dice. ¿Por qué? Porque el tabernáculo también muestra esto, que la verdadera adoración no es conforme tú quieres, es conforme Dios dijo. En otras palabras, para ponerlo en buen chalaco, es a la de Dios o nada. ¿Tú adoras a Dios en los términos que Dios ha establecido o tu adoración no es para Dios? Vamos a nuestro tercer punto, que lo dejé hasta el final, aunque es la primera parte de nuestro estudio, capítulo 25 del 1 al 9. Es la participación del pueblo en el tabernáculo. Y es que este elemento no lo podemos dejar pasar. Dios no hizo descender el tabernáculo desde el cielo. Pudo haberlo hecho, Él tiene el poder. Dios no hizo que el tabernáculo se levantara solito. Pudo haberlo hecho, Él tiene el poder. Dios pudo haber hecho que los mercaderes y pueblos de la zona vinieran con ofrendas a Moisés y decirle: Moisés, esto es para el tabernáculo de Dios. Pudo haberlo hecho, Él tiene el poder. ¿Cómo decidió Dios que el tabernáculo fuera levantado? Por medio de su pueblo. Y tranquilo, hermano, que no voy a pedir ofrendas. La ofrenda no es en sí mismo la aplicación directa de este pasaje, aunque sí implica que el pueblo de Dios tiene que ofrendar a Dios. Eso no lo quito, pero quiero llegar más allá de eso. Dios había prometido estar con su pueblo. Y había prometido estar a través de ¿qué? Del tabernáculo. Si el pueblo quiere la presencia de Dios, ¿qué tiene que hacer? Levanta el tabernáculo. Si no quiere la presencia de Dios, ¿qué tenía que hacer? Nada. En otras palabras, su acción va a mostrar su corazón. Un pueblo que deseaba la presencia de Dios va a obrar de tal manera que el tabernáculo fuese levantado. Un pueblo que no le interesa la presencia de Dios, no le va a interesar. Es lo que nos sucedió o lo que sucedió en Ageo. En Ageo capítulo 1, versículo 3, el Señor está denunciando al pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? Este tabernáculo que hoy vemos acá que Moisés levantó, más adelante Salomón lo sustituiría por un templo hermoso y glorioso, que también fue hecho con mucho esfuerzo de la gente. Un día llegaron los babilonios en el año 586 y ¿sabe lo que hicieron con el templo? Lo destruyeron completamente. 70 años más tarde, Ciro, el rey de Persa, un rey medo-persa, le permite a los israelitas que habían sido sacados de la tierra prometida, todo esto por juicio de Dios, porque ellos no querían soltar su pecado. Ciro les permite, por orden de Dios, regresar a la tierra prometida. Y los israelitas regresan. Se ponen a construir. ¿Qué construyen? Sus casas. Incluso están reconstruyendo la muralla de la ciudad, porque con la muralla es la protección. Pero ¿sabe lo que no estaban construyendo? El templo. Y el Señor denuncia en Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, en otras palabras, bien hechas, y que mi casa esté desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mirad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, ustedes hacen, pero nada, no avanzan. Es como si no hicieran nada. ¿Cuál es la interpretación de esto? Dice el Señor en el versículo 7. Meditad en vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole acá al pueblo? ¿Qué es lo que está demostrando esta actitud del pueblo de no querer levantar la casa de Dios? No les importa la presencia de Dios. Sí, ahí está el templo, pero hay cosas más importantes que hacer. Uy, ¿dónde me parece haber escuchado eso? En mí. Sí, ahí está la presencia de Dios. Tengo que orar. Uy, pero hoy tengo el día bien apurado. Tengo que estudiar la palabra. No, pero es que, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Tengo que servirle a los demás. No, pero es que primero tengo que ocuparme de estas cosas. ¿Sabe, hermano? Veo esa misma actitud en mí. Cuando teniendo que ocuparme de la presencia de Dios, darle valor a la presencia de Dios, estoy tan ocupado en otras cosas que no me interesa Dios. Veo eso mismo en mí. Cuando en lugar de, ahora sí, traer mi ofrenda con alegría a la casa de Dios, más bien es como si me estuvieran arrancando las uñas cada vez que piden ofrenda. Con dolor y con tristeza. Veo esa misma actitud en mí cuando en lugar de congregarme, me voy a la playa el domingo. O me quedo descansando, de por sí hay fútbol y hay que ver. De por sí, ¿qué importa? Es un domingo, habrá muchos más. Veo esa misma actitud en mí cuando veo a mi hermano en necesidad, pero siempre pongo excusa: estoy muy ocupado. No, es que este fulano se mete en problemas por su propia cuenta. Y no amo a mi prójimo como a mí mismo. Veo esta misma actitud en mí cuando pongo otras cosas ante la presencia de Dios, antes de la presencia de Dios. Eso, hermanos, eso es lo que no debemos hacer. El pueblo tenía que participar en el tabernáculo. Y recuerda que no, el asunto acá no es usar este texto para recoger ofrendas, aunque nuevamente repito, este texto muestra que el pueblo de Dios da ofrendas, sí, no lo quito. Pero su implicación principal es que el pueblo de Dios se ocupa de Dios. Este local es una bendición para nosotros. Pero como están las cosas, hermano, sinceramente, no sé hasta dónde vamos a llegar, porque apenas no estamos a veces ni cubriendo los alquileres. Lo más básico. Pero sí tenemos dinero para usarlos en otras cosas. Tengo mi celular nuevo, todo he cambiado, mi carro, esto, mi casa, estudios, y pues tengo dinero para todo, pero para la casa de Dios no tengo. Y no es porque esté pidiendo o esté diciendo que, no, hermano, lo que yo quiero decir es, ¿qué pasa con el pueblo de Dios que no se ocupa de las cosas de Dios? ¿Qué pasa que en lugar de un devocional sales corriendo en la mañana a ocuparte de todas sus cosas?
¿Qué pasa? Que en lugar de venir al culto en la noche a escuchar la palabra, ay, no, es que estoy muy cansado, mejor me voy a dormir. ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que pasa? Estamos descuidando la presencia de Dios en nosotros. Recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo. Si una aplicación tiene este texto directa es: cuida el templo de Dios, no es este local. Es tu corazón. Cuídalo. Dios nos ha dado medios públicos para edificar su casa, congregarnos, escuchar la palabra, compartir la cena del Señor. Hermano, llega el momento de la cena del Señor y personas que deberían estar tomándola no hacen nada. Y la pregunta es: ¿y por qué? Claro, yo sé que de repente la persona está diciendo: no, es que hice tal y tal cosa y no me siento bien. Pero pregunto, ¿tienes que hacer penitencia? La Biblia nunca nos manda a hacer penitencia. Cuando pecas, ¿qué nos manda a hacer la Biblia? Ok, confesar nuestro pecado en arrepentimiento, pedirle perdón, recibir el perdón que Él nos da. ¿Eso no lo hacemos antes de tomar la cena del Señor? No, pero es que no quiero pasar. Pero es que no es necesaria ninguna penitencia, hermano. ¿O tú piensas que el perdón va a depender de algo que tú hagas? No, una vez que has hecho eso, una vez que has recibido por fe el perdón, puedes pasar a tomar la cena del Señor. No menospreciemos las cosas de Dios. Dios nos ha dado también formas privadas de edificar nuestra casa, nuestro templo, la oración, la lectura de la palabra. Hermano, si algo nos enseña el tabernáculo es que Dios tiene que estar en medio de toda nuestra vida. Si algo nos enseña el tabernáculo es que Dios no es un compañero en este viaje. Dios es el rey de tu vida. Si Dios no está en el centro de tu corazón, si Dios no está en el trono de tu corazón, eres un idólatra, porque has puesto algo en lugar de Dios. Tienes dioses ajenos delante de Él. ¿Y qué es lo que hay que hacer si eso es lo que sucede en mi corazón? Nuevamente, pedir perdón en arrepentimiento y fe. Cristo es nuestro tabernáculo. Y todo primero lo tenemos que ver en Él. ¿Cómo lo representa Él? Su sacrificio sustituto, su labor de sacerdote, que la próxima semana vamos a estar desglosando. Todo Él es primero, pero yo también estoy reflejado en el tabernáculo al ser yo templo de Dios. Es cierto, no es todo, pero sí hay cosas. Yo no ofrezco sacrificio por el pecado, pero sí tengo que ofrecer un sacrificio a Dios. Romanos 12:1 nos dice que debemos presentar todo nuestro ser en sacrificio vivo y santo a Dios. No es para que Dios perdone mi pecado, sino es porque yo me estoy consagrando a Él. Señor, este cuerpo que antes le servía a Faraón, ahora ¿a quién va a servir? A Dios. ¿Qué representa el tabernáculo entonces, hermano? ¿Qué nos enseña el tabernáculo? Nos enseña que Dios está con nosotros. Esa presencia, cuídala, cuídala. Edifica la casa de Dios.